El biatlón, una modalidad deportiva dentro de los deportes de invierno. El biatlón se compone de dos modalidades, una la de esquí de fondo y el tiro de precisión. Viene prácticamente del siglo, bueno, sin siglos, prácticamente del principio de la era de la Tierra, teniendo en cuenta que en el norte de Europa ya se desplazaban con unos artilugios en los pies para pasar por encima de la nieve y lógicamente con los medios de caza que había en ese sentido. Somos pocos, pero la verdad es que, bueno, hacemos que ese deporte vaya cada día a más. No hay muchas facilidades para realizarlo, pero bueno, como todo, se supera y se va hacia adelante. Nos encontramos en la galería de 50 metros, donde practicamos la misma distancia que nos vamos a encontrar en las canchas de tiro de biatlón. El movimiento que estamos viendo no es ni más ni menos que hacer la parodia de la llegada al campo de tiro esquiando. En este caso no podemos disponer de nieve en Zaragoza, pero sí lo hacemos corriendo. Y es tan importante como un 40% en el desarrollo de toda la prueba, porque cada vez que tenemos un fallo en los disparos, automáticamente una de dos: o nos castigan con 1 minuto en la carrera general, 1 minuto por cada fallo. Lo que hacemos es amoldarnos a lo que los medios que tenemos. Pues son unos foam con unos blancos, iguales a los que nos podemos encontrar en cualquier cancha, como digo, que no se mueven, pero sí yo los observo desde el catalejo y veo quién está más o menos en su momento o quién no lo está haciendo y necesita otro tipo de entrenamiento. Corrige hacia abajo 3 pies. Para entrenarnos para el esquí, como es un deporte muy físico y se necesita mucha resistencia, utilizamos todo tipo de deportes, ya sea ciclismo, correr o incluso parte de musculación en gimnasio. Para ello, utilizamos también parte de adaptaciones para el asfalto, como puede ser el roller esquí. En otros países solo utilizan los roller esquí durante la parte de la pretemporada, cambiando a los esquís en octubre-noviembre. Sin embargo, debido a nuestras circunstancias climatológicas en España, no podemos realizar esto. Así que utilizamos roller esquí prácticamente durante toda la temporada. Esto se llama roller esquí, lo utilizamos para entrenar durante prácticamente todo el año y consiste en una barra que puede ser ya sea de aluminio, de cualquier metal o de carbono. Pese a que se están haciendo grandes esfuerzos para mejorar las sensaciones, resulta muy complicado emular la superficie de la nieve sobre el asfalto. Depende en gran parte del tipo de nieve en la que encontremos, ya que podemos tener diferentes velocidades en función del tipo de nieve. Además, dependemos enormemente de las condiciones meteorológicas, por ejemplo, el viento. Para un mayor deslizamiento, lo que solemos hacer es tratar la suela del esquí con productos químicos que repelen el agua. De este modo, aumentamos nuestra velocidad.
esfuerzo, entrenamiento, control y superarse por encima de la naturaleza.